Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en esta nueva edición en el Aula Internacional Experto, en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Saraí Castro Contreras, internacionalista con amplia experiencia e incidencia internacional en cooperación y defensa de los derechos humanos, desde un enfoque feminista e interseccional. Tenemos que decir que ha colaborado en espacios gubernamentales, multilaterales y de sociedad civil, desarrollando estrategias de vinculación diplomática, análisis político y una articulación regional en temas como desaparición, género, migración y justicia global. Actualmente se desempeña como especialista en análisis e incidencia internacional en Amnistía Internacional México, donde impulsa estrategias de vinculación con el sistema interamericano y de Naciones Unidas. Asimismo, es integrante de la Red Mexicana de Política Exterior Feminista, desde donde promueve una agenda internacional crítica, justa y transformadora. Su trabajo busca ir más allá del enfoque de género institucional, promoviendo aterrizajes feministas en las relaciones internacionales que reconozcan el papel central de los ciudadanos, los cuerpos y las resistencias colectivas en una configuración de lo global. El día de hoy nos presentará su ponencia titulada Más allá de la perspectiva de género, aterrizajes feministas en las relaciones internacionales. Bienvenida, Saraí, y procedo a cederte la palabra. Saraí, creo que tu micrófono no se te logra escuchar. No, no se te logra escuchar. No, solo te puedo ver. Ujú. ¿Me escuchas ahí? Ya, ahora sí. Ujú. Listo, detectó mi teléfono. Ya. Pues muchas gracias, Valeria, por la presentación. También agradezco mucho a Siri por haberme contactado hace un par de semanas y pues brindarme la oportunidad de generar este espacio y este diálogo. Entonces, les agradezco mucho. Sé que también es una hora bastante complicada, por lo menos para México, las 6 de la tarde es complicada después de la hora de salida laboral y un poco el caos que está en la capital. Me presento una vez más, Saraí Castro. Yo resido en la Ciudad de México, pero soy oriunda de Guadalajara, Jalisco, México. Ya llevo un par de años viviendo acá en la capital y estudié Relaciones Internacionales y desde que egresé he ejercido particularmente con enfoque de perspectiva de género y particularmente feminista. Básicamente planteo un poco esta ponencia o este espacio de diálogo para detonar tal vez una crisis en sus estudios o sus abordajes, un poco de todo, pensando en lo que yo requería tal vez en ese momento cuando la perspectiva de género era bastante incipiente en las relaciones internacionales y creo que todavía lo sigue siendo. No sé de dónde nos estén observando o en qué escuelas estén estudiando, pero cuando yo me gradué en 2015 no pude tener tutora especializada en género porque no había, ¿no? Como había gente especializada en Asia-Pacífico, relaciones diplomáticas en América del Norte, ¿no? Como movimientos migratorios de Brasil a Francia, como muy especializados, pero en materia de género todavía no existían. Después de que yo egresé, se aperturaron las clases y un poco como esta línea temática muy específica a género, lo cual se agradece, pero creo que todavía hace falta fortalecer porque sí, muchos aterrizajes desde la academia de internacionales. Entonces, si alguien puede prender su cámara, estaría increíble. Si no, no se preocupen, sé que también la vida demanda otras dinámicas. Voy a hacer una presentación y me gustaría saber si al final tienen preguntas, cuestionamientos o tal vez experiencias que les vayan atravesando, porque es un poco la dinámica que les propongo, ¿no? No lo hice tanto como citando a tal autor o a tal académico de acuerdo a la teoría, porque me parece que intento cuestionar como mucho esas posturas y tal vez detonar un poco más el diálogo, pero siéntanse en la confianza de levantar la mano, interrumpirme si es que no los alcanzo a ver eh, y hacer las preguntas que requieran. Entonces, denme un segundo, me dicen si se alcanza a ver. Pantalla completa. ¿Me dicen si lo pueden ver Sí, en sí se pantalla logra observar. completa? Ok, perfecto. Pues aquí está, me presento.
una tercera vez. Ahora me presento un poco desde el enfoque que he ido construyendo los últimos años. Soy feminista, mestiza, ex servidora pública y ex cuidadora, que ha marcado mucho mi línea de investigación, también los abordajes con los que actualmente trabajo y me desenrollo como en todos los ámbitos laborales, con las embajadas, organismos internacionales, movimientos sociales, siempre con esta mirada interseccional de derechos humanos y muy crítica, ¿no? O que por lo menos intento estarme cuestionando constantemente. Y bueno, ya les iré explicando por qué me determino como mestiza, ex servidora, etc. Bueno, me gustaría como ir poniendo algunas cuestiones sobre la mesa y una disculpa para la escuela, pero ir cuestionando un poco los modelos de las relaciones internacionales, cómo se aprendieron, cómo se estudiaron y cómo se generaron el conocimiento a partir de las miradas colonialistas, eurocéntricas y patriarcales, que también no lo quise sentar tanto en feminismos, porque la verdad es que es otra clase sobre las olas, sobre todos los tipos de feminismo, sobre cómo se fueron desarrollando y cómo esto ha atravesado el resto de las ciencias. Más bien quise como focalizarlo. Igual si tienen alguna duda, por favor, abran micrófono. Entonces, algunos de los conceptos que todavía siguen vigentes y de los que se sigue estudiando pero no se cuestionan es, por ejemplo, el Estado-Nación, que es la base del estudio de las relaciones internacionales y cómo es que a partir de ahí se fueron haciendo las interacciones entre los entes y se fueron generando como todas las dinámicas entre población, territorio, gobierno, etcétera. Pero también hay que pensar que estas entidades de las cuales nacieron las teorías y nace nuestra carrera, etcétera, son desde las perspectivas de poder y de identidad, que en su momento fungieron un rol importante, ¿sí? En una coyuntura histórica importante, pero actualmente se tiene que cuestionar porque prevalecen muchas de las dinámicas donde el Estado federal o el Estado central es el principal actor, ¿no? O es el que tiene un mayor peso en las discusiones. Y eso sigue vigente hasta hoy, a pesar de que ha habido muchos, pues el avance de la internacionalización de los gobiernos no centrales, ¿no? O también llamado para diplomacia, pues está en auge desde hace muchos años, pero todavía está preponderante el papel de los estados, ¿no? Como a nivel de que sí, solamente los estados pueden hacer, pueden llevar las relaciones exteriores de un país y entonces como se centra mucho en estas perspectivas. Y también algo conceptual es que en nuestra carrera se privilegia mucho el aprendizaje desde la academia, la generación de conocimiento desde la academia, ¿no? Y como estas dinámicas un poco de adquirir, generar y predisponer el conocimiento de todas partes del mundo y desde múltiples enfoques desde un escritorio. Y mucho de esto se lleva más allá y no solamente es como hacer el conocimiento desde el escritorio, sino no retribuir a las comunidades, a las causas, a los territorios que estamos estudiando, ¿no? Entonces se vuelven un objeto de estudio, pero nunca se vuelven sujetos activos que generan el conocimiento y que también tenemos como esta tendencia a invalidar mucho como todo esto, ¿no? Como, sí, yo te voy a estudiar África, pero no voy a dar la pauta o no voy a dar los espacios para que las mujeres africanas se expongan desde sus propias experiencias, no meramente cuantitativas, no desde un marco metodológico aplicado, sino nosotros te vamos a presentar lo que tú estás viviendo y cómo se llama, ¿no? Y como estos abordajes que normalmente la academia tiene. Entonces, por ahí es como una de las primeras conceptos que quiero poner como a discusión en la carrera. No significa que está mal, porque son puntos de referencia y nos ayudan mucho a entender cómo han evolucionado, pero sí ponerlos en diálogo y en cuestión de si son todavía necesarios y todavía los tenemos que interpretar desde los mismos desde los mismos lugares que desde hace 400 años, ¿no? Entonces, solo como tenerlos ahí. También epistemologías, el conocimiento académico, entender que no es neutro, que en general no existe la objetividad por más métodos, por más población seleccionada, por más estudios y como las metodologías más objetivas que te puedan decir, no existe. La mayoría responde, sí, todos responden a un contexto sociopolítico, histórico en que se realizaron y claramente intereses, financiamientos muy particulares, ¿no? Entonces, mucho del conocimiento se va generando a partir de estas dinámicas de yo necesito saber tal cosa
Y entonces, ay, perdón. Y entonces vamos a investigarlo, ¿no? Que mucho del sesgo que ahora existe con las mujeres es claramente la mayoría de la investigación se centró en un cuerpo heteronormado, normalmente masculino, normalmente europeo, y tardaron muchos años para que se hiciera también la investigación en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y posteriormente a eso pensar en las mujeres latinas y posteriormente a eso pensar en las indígenas, ¿no? Las que viven al sur del país o al norte. Entonces también es ir como repensando un poco lo que conocemos como objetivo. Solo escucho que suena, pero no sé si alguien está levantando la mano. Por favor, me interrumpen. Um, y después tenemos metodologías. Después tenemos metodologías cuantificables y método científico. Oh. Ay, perdón. Sí se cambió. Ya. Ah, ok. Entonces, seguimos en metodologías cuantificables y método científico. Es este cuestionamiento a si de verdad todo lo que se genera a través de estas metodologías objetivas realmente podemos decir que son objetivas, sino que responden a intereses de dinámicas de poder, ¿no? De justificación de inversiones, de justificación de acciones e intervenciones. Entonces, como solamente poner la lupa un poco ahí. Y por la otra parte, como institución, y también, ay, perdónenme. Sí, y también pensar en cómo la institución replica las conductas al interior de sus instituciones, ¿no? No solamente pensando que es el modelo que se estudia o el modelo epistemológico en el que se obtiene y se genera el conocimiento, sino que, perdón, sino que también existen muchas, y bueno, en mi caso voy a hablar por la Universidad de Guadalajara y escuché que la Universidad Nacional de México también tiene estas mismas dinámicas. Eh, ¿No? Como muchas de cómo se replican estas conductas, micromachismos o estas conductas violentas hacia los alumnos, hacia investigador, a asistente, maestro, alumno, ¿no? Que tiene una connotación de no existe el diálogo, no existe la réplica, no existen los cuestionamientos al interior de las mismas, ¿no? Como las mismas sí, como cuerpos de estudio, porque es como si quiero que me hagas una tesis y que me investigues sobre, no sé, la guerra civil de Sudán, pero no te pongas muy creativa, ¿no? No lleves abordajes más allá porque entonces no son relaciones internacionales. Entonces hay una línea entre que, bueno, hay un marco para que te puedan evaluar, pero también hay otra muy limitante que hemos enfrentado con los estudios feministas, decoloniales, en que no nos permiten cuestionar más allá. Y sí, o sea, va por la misma línea, no se cuestiona la currícula o los modelos, ¿no? Que todavía la mayoría de lo que leemos, o por lo menos cuando yo egresé, eran mayoritariamente hombres, que sí responden a una coyuntura, que sí responden a que ellos eran los que se les permitía, pero ahora existen otras fuentes y todavía no se ha diversificado. Y sí, como ya lo mencioné, la academia extractivista, que todavía sigue haciendo el trabajo de voy a generar conocimiento a partir de tus experiencias, pero no lo voy a retribuir, voy a poner los derechos de autor y no voy okay, y no voy a y no voy a hacer algo más allá, ¿no? Entonces, como no voy a generar como un proyecto de impacto con la comunidad, ¿no? Me voy a quedar como un poco en la comunidad de acá. A veces se hacen las misiones a campo, mayoritariamente no. Toca un poco investigar quién es el investigador, la comisión, etcétera, pero sí tiene unas dinámicas de yo te voy a enseñar lo que estás sufriendo, voy a hacer mi tesis, voy a hacer un libro o una teoría y tú no te enteraste. Entonces, esas son algunas primeras cuestiones que tengo sobre, en general, qué nos permite replantear, ¿no? Porque también creo que tarde que temprano va a llegar para allá, que ya está pasando en todas las ciencias, ya está pasando, se está transversalizando no,
solamente la perspectiva de género, sino como los feminismos como un movimiento subversivo. Y a eso voy. Entonces, un poco la diferencia entre perspectiva de género y feminismo, que se nota mucho cuando ya tienes la experiencia o sea, dentro de gobierno y sector de sociedad civil. Son dos cosas muy diferentes. Ambas sirven, ambas dependiendo tu enfoque, dependiendo lo que tú necesites en este momento. La perspectiva de género es una herramienta de análisis, ¿no? Que es como esto que dicen de ponte los lentes violeta y entonces vas a ver las diferencias. No es entre hombres y mujeres exclusivamente, se usa principalmente para eso, es cierto, y se usa principalmente para ver la condición en la que se encuentran las mujeres en referencia a los hombres, pero género se refiere a todas las expresiones, ¿no? O ya se ha amplificado a pensar en cómo es que una persona no heteronormada funciona en la sociedad y cómo es que le afectan y a comparación con alguien heteronormado que cumple como las condiciones estándar del patriarcado, pues las desigualdades que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer en materia de política pública? ¿Qué hace falta para generar las condiciones? También se ha usado como una herramienta de abordaje transversal. Esta también se hace como a través de métodos cuantificables, entonces la perspectiva de género te va a proporcionar herramientas para hacer cuotas de género en los parlamentos, indicadores desagregados por sexo, por rango etario, por si son cuidadoras o no, ¿no? Como todo, si tienen alguna condición de discapacidad, etcétera, etcétera. Pero tiene un matiz cuantificador, ¿no? Para la política pública, por lo menos. Es institucional y es neutral en un sentido, ¿no? La perspectiva de género está en los discursos, cuando se empiezan los regímenes de los derechos humanos de las mujeres y entonces Naciones Unidas los adopta y entonces lo empiezan a adoptar los países, se crean los mecanismos para las mujeres en todos los países y en todas sus diversidades, y entonces se vuelve una herramienta imprescindible, pero bastante neutral, por así decirlo, porque es apropiada por la institución. No significa que esté mal, creo que es un mínimo indispensable, pero tiene estas connotaciones y claramente que es funcional, ¿no? Entonces, sí, piensen que la perspectiva de género es una herramienta muy institucionalizada, que nos ayuda a medir cosas para la política pública, ¿no? Y nos ayuda a identificar cosas, sobre todo en materia de desigualdades. Y por el otro lado tenemos los feminismos y es un poco la transición que tenemos en este abordaje, que los feminismos ya, bueno, aquí, perdónenme, me hace falta una S, pensando que son plurales, que son diversos y que no necesariamente están de acuerdo entre ellos, ¿no? Porque la realidad de las mujeres no es necesariamente acorde a la realidad de yo capitalina mexicana acá que la de una comunidad en África, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo. Es un movimiento político-social, cuestiona las estructuras, no solamente mide o analiza las desigualdades, sino que funciona en torno a la estructura de poder, en por qué este individuo está en el lugar que tiene, o sea, sí, por qué está ahí y por qué todo funciona para que esté ahí, se mantenga, ¿no? Como estas dinámicas del individuo o la comunidad frente a una estructura estatal, internacional, etcétera. Justo múltiples feminismos, no existe el consenso ni heterogeneidad, entonces la diversidad, ¿no? Y que dentro de la diversidad también entender que no vamos a estar de acuerdo dentro de las posturas. Y eso pasa mucho en el movimiento feminista. Si alguna de ustedes está también como involucrada en el activismo, sabrá que hay discusiones, sabrá que hay deschongue dentro de las mismas organizaciones y es totalmente normal. También el feminismo le entra a estas otras categorías que son la interseccionalidad. Pensar en que no solamente el género nos va a decir cosas o la relación de género con la sociedad, sino que también si eres una mujer migrante, una mujer precarizada, si eres una mujer afrodescendiente, ¿no? Como si eres una mujer con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces va agregando categorías al análisis que nos dice, sí, bueno, o sea, normalmente la escalera de desigualdad dice que siempre una mujer va a estar abajo de un hombre en cualquier sociedad, pero una mujer europea, francesa, no va a estar en la misma situación de vulnerabilidad que una en Tapachula, racializada, ¿no? Como migrante que viene cruzando de Centroamérica.
Entonces va agregando categorías al análisis y a la crítica en general, porque también lo sube a un nivel estructural de por qué funciona, por qué estás ahí, por qué, cómo se generan las dinámicas sobre tu cuerpo y sobre tu existencia como mujer con esas categorías. Y también el feminismo busca construir desde otros espacios y narrativas. Como hace todo este análisis, cuestiona, conversa entre el mismo movimiento, intenta conversar contra las estructuras, pero busca como reconfigurarlo a que funcione de diferentes formas, de acuerdo al tema que se esté analizando, pero siempre busca interactuar, crear y generar otras narrativas. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, continúo. Yo sí tengo una pregunta. Dime, ¿A Alan. dónde dejé levantar la mano? ¿Cómo sería eso de que eliminarías la brecha entre lo público y lo privado? Digo, digamos que es como pues como algo, ahora sí que totalmente opuesto, pero ¿cómo sería eliminar la brecha entre público y privado? Digo, no es algo tan apartado, pero a veces sí tiene mucha, mm, como te diré, muchas barreras, ¿no? O sea, lo sector privado es demasiado, ahora sí que empresarial, Sí, y el público puede ser gubernamental o organismos internacionales, ¿no? ya. Ok. Gracias, Alan. Voy para esa diapositiva. En general, algunos aportes de las teorías feministas y en general del movimiento feminista que ha hecho es, empezando por la pregunta de Alan, eliminar la brecha entre lo público y privado, ¿no? Como estas discusiones vienen también con las olas de los movimientos feministas en lo privado es público, pensando en las dinámicas que se vivían, particularmente en el ámbito doméstico, que era la violencia, ¿no? Como la violencia intrafamiliar, las dinámicas de cuidados también, donde la mujer se tenía que quedar al cuidado y no entrar al campo laboral o no prepararse profesionalmente, ¿no? Entonces había una separación muy grande entre que lo privado era para la mujer, el hogar, la familia, y lo público era hacia los hombres, ¿no? La política, la fuerza. Entonces es más bien, sí, no pasar desde las instituciones como organismos internacionales hacia las empresas, más bien es de una narrativa de qué era lo privado y dónde correspondían las mujeres hacia lo público, ¿no? Entonces, cómo hacer esa transición que se ha hecho, no solamente en la narrativa, sino también en la vida cotidiana. Que las mujeres con el acceso a los derechos pudieron entrar a las universidades, postularse a puestos o cargos públicos, ¿no? Ser presidentas, y cantidad de cosas. Entonces, se refiere más un poco a la narrativa y a las asignaciones de roles que se tenían que como a los actores. Y entre otras, descentralizar a las instituciones tradicionales como actores principales, que es lo que hablábamos de como el análisis que se lleva a través de las teorías y todas las materias que tenemos de el Estado-Nación, organismos internacionales, Naciones Unidas, también como la familia, ¿no? En algún punto, la religión como cuenta, pero también entran otros actores que con la paradiplomacia fueron apareciendo, gobiernos no centrales, organizaciones de la sociedad civil, individuos, ¿no? Que pueden llegar a movilizar muchas cosas. Ahora con redes sociales eso se ha potenciado muchísimo más, pero entonces ya no solamente son los estados, mayoritariamente siguen teniendo el peso porque pues tienen la estructura, el financiamiento y como la trayectoria histórica, pero están apareciendo otros actores que también están como liderando mucho la toma de decisiones y la puesta de agenda a nivel nacional y a nivel internacional. Cuestionar las expresiones de poder también ha sido parte de los aportes, porque mucho del avance que se hizo en las primeras olas del feminismo es como, sí, o sea, ya podemos estudiar y vamos a pasar a un cargo público, pero resulta que sigo siendo una mujer machista.
ser mujer no te quita las conductas ni el aprendizaje patriarcal que tienes, ¿no? En general, ni ser del parte de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque todas las personas crecimos en el mismo sistema y para desaprender todo lo aprendido tienes que tener una educación alternativa, ¿no? Tienes que tener como un análisis al sistema. Pero básicamente como todos estamos aquí, todos aprendimos bajo estas mismas dinámicas de poder, opresión, etcétera. Entonces, parte de los abordajes feministas es cuestionar estas expresiones de poder y entonces pensar la seguridad como ya no en tiempos, aunque existen y aunque están en todo el mundo llamándose genocidios y guerras civiles, etcétera, pero ya no pensarlo como un concepto de seguridad de tierra, de territorio, ¿no? Y población como el Estado-nación, sino pensar en la seguridad humana, como este nuevo concepto que está adoptando Naciones Unidas para pensar de una forma holística que también es seguridad alimentaria, ¿no? Como eliminar la brecha de desigualdad, la seguridad económica, medioambiental, Entonces, seguridad humana se ha transitado para allá para pensar en un enfoque holístico. Y incluir otras fuentes de información y metodologías, también como el abanico de los feminismos ha permitido entender y validar lo no cuantificable, ¿no? Como a partir de las experiencias también son válidas. Y yo no voy a ir a enseñarle a una persona que produce el alimento de toda la temporada como cómo hacerlo o qué está haciendo, ¿no? Porque al final quien produce el alimento en el campo con su cuerpo es él, ¿no? O yo no voy a enseñarle nada a alguna comunidad, alguna mujer africana o una mujer indígena que tienen dinámicas comunitarias muy diferentes que yo como persona urbana no entiendo. Entonces se empezaron a validar muchas de las experiencias vivenciales que las personas tienen y que son una fuente de conocimiento, ¿no? Y que no se tienen que cuestionar porque no son cuantificables, medidas en un entorno, ¿no? Como esto del método científico. Y en los últimos dos, la interseccionalidad y los derechos humanos, que es ir agregando estas categorías poco a poco, ¿no? Entre más estudia, entre más te vas a otras latitudes, mayores categorías surgen. Es más complicado, es cierto, pero tiene mucho más sentido pensar como no podemos analizar todo bajo 3 esquemas, sino existen múltiples esquemas como la diversidad del mundo. Y crear puentes entre la academia y los objetos de estudio, que también ha dado a los activismos, ¿no? Como no solamente ser objetos de estudio, sino que también ser receptores de todo lo que se genera a partir de ello y también ser sujetos que hacen la investigación y que generan el conocimiento y a partir de eso que generan como los movimientos y se apropian de eso, ¿no? Que no solamente se quedan como ahí, como este patrón de alguien me va a venir a salvar y probablemente va a ser alguien más blanco, más privilegiado o de primer mundo, como se solía llamar en las teorías, sino que ahora yo puedo hacerlo. No sé, Alan, si te respondí, si más o menos es por ahí, igual me Sí. pueden ir deteniendo. No, sí está bien. Sí está bien. Súper. Sí, porque hay lugares en donde todavía se hace eso. Digo, al menos hasta que existen zonas rurales. Sí, yo siento que todavía existe esa parte, ¿no? La mujer en la casa y el hombre en el trabajo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. es algo que... Ujú. Sí, la parte más avanzada en feminismo pues, es la ciudad. Eso es, ahora sí que está claro. Y más cuando se tienen estudios universitarios, ¿no? Sí, entonces, y hay Ujú. muchas condiciones, entre más categorías le agregues, ¿no? De que si eres más blanca, universitaria, urbana, si tienes movilidad internacional, ¿no? Como vas agregando mayores categorías para sumar tu privilegio. Y bueno, tengo también desmontando las estructuras de poder en las relaciones internacionales. También va en esta misma línea de conceptos que tenemos muy arraigados desde la teoría, desde la academia, ¿no? Como puede ser la colonialidad del poder en las instituciones internacionales, como estas dinámicas también de justo como que se replican de este Salvador de yo, G y Z, te voy a enseñar cómo se hace a ti, ¿no? Entonces, y que ya están haciendo como metodologías mucho más participativas para que no se vea esta imposición, pero sigue habiendo muchas de esas dinámicas que se replican en los proyectos de cooperación internacional, claramente en la financiera, también en la técnica, ¿no? Y que, o sea, se replican en cada momento. En la economía global y la división sexual del trabajo,
Sí que ya existen otras dinámicas que entran ahí, que no necesariamente estamos como en la categoría de economía o de sexo divisor, sino como en las otras categorías que también intervienen para los análisis. Militarismo y seguridad desde una mirada feminista, entendiendo también, desmontando los conceptos como el, el hard power, el poder fuerte, ¿no? Entonces, y que esto abona al capital, etcétera, ¿no? Entonces ya se piensa, y particularmente en los contextos actuales, desde otras perspectivas, ¿no? Que no necesariamente refleja como el poder de un país. Movimientos sociales transnacionales y resistencias feministas, también lo vimos, particularmente si recuerdan en la pandemia, fueron muchas las mujeres, no solamente las más afectadas por temas de cuidados, sino también las que estuvieron al frente de los cuidados y de la resistencia y de articulando como las comunidades, ¿no? Y que ya no solamente se quedaba ahí gracias a redes sociales y todo lo que pasó, pero ya no era como solo Chile, sino que se replicaba en el resto del mundo y bueno, 8M antes de pandemia fue uno de los movimientos más articulados a nivel mundial, ¿no? Y entre mis favoritos, los discursos de derechos humanos, democracia y libertad que nos siguen vendiendo como lo bueno, ¿no? Al igual que el desarrollo que se ha vendido como sí, nosotros, países de la América Latina, necesitamos llegar al desarrollo, a los países de primer mundo, a los indicadores de la OCDE, pero pensar que es el desarrollo, para quién sirve, y normalmente es medido en PIB, medido en cuánto un país puede producir, importar, exportar, ¿no? El PIB per cápita, y deja afuera muchas otras dinámicas, ¿no? Como que al final terminan socavando las dinámicas comunitarias, territoriales, históricas que tienen para que todo se armonice y sea como, sí, vamos a llegar al mismo lugar, pero realmente queremos llegar allá, o sí, vamos a llegar a los derechos humanos, pero son los derechos humanos que yo marco, ¿no? En la agenda que yo tengo y en el momento en que me conviene es como, no, ya no, que eso lo estamos viendo en la actualidad. Igual, el speech de democracia, libertad y cuántas veces las intervenciones militares no se han justificado bajo democracia y libertad. No digo que estén mal, no digo que en todos los casos esté mal. Existen casos en los que eran necesarios, pero hasta que no hay intereses económicos y políticos en la región, es que estos discursos no entran, ¿no? Entonces, solamente analizar desde dónde y quién tiene el discurso principal. Desromantizar la ONU, claramente, las intervenciones, la ayuda humanitaria, la ayuda de mediación. Naciones Unidas sí sigue siendo un organismo vigente para salvaguardar la paz, la democracia, la libertad en los países, o todavía pues cuestionar cómo es que uno de los países que está, Estados Unidos con Trump en la actualidad en el Consejo de Seguridad tomando decisiones, ¿no? Es de verdad, está velando por los derechos de la humanidad, ¿no? De las personas. Y entonces empiezan como todos estos cuestionamientos a cosas que nosotros como internacionalistas fuimos aprendiendo, ¿no? Y que a partir de eso aprendimos la historia, aprendimos las dinámicas de poder, de lo internacional, de lo nacional. Entonces, sí, como no perder de vista esa crítica. No sé si hasta ahí tienen alguna duda sobre los cuestionamientos generales. Y sobre todo si alguien estudia con perspectiva de género. Adelante, Jena. Buena. Hola, yo tengo una duda Adelante. referente al militarismo y seguridad, es decir, desde una mirada feminista. ¿Cómo se podría redefinir la perspectiva feminista, los conceptos tradicionales de militarismo y seguridad, y qué elementos se podrían considerar cruciales en esta como nueva definición? ¿Cómo se podrían definir? Creo que algo que tendríamos que analizar es en qué nivel territorial lo quieres analizar. Pensando en México y las discusiones que tenemos en sociedad civil, yo particularmente Amnistía llevamos una línea específica para antimilitarismo, es que no lo queremos, no es necesario. No es necesaria la Guardia Nacional ni los militares, etcétera. Y desde los abordajes feministas también lo dicen, ¿no? Como en una coyuntura, y particularmente hablando de México, en que mucho de los esfuerzos se utilizan en contextos donde
A ver, vamos a ver. ¿No? Como el ejército, los militares se crearon para contextos de guerra, salvaguardar la población y como limitar a las invasiones extranjeras. No ocurre, estamos en una democracia libre, pero es una de las democracias que tiene como mayor número de desaparecidos, 11 feminicidios al día, el crimen organizado está coludido en casi todas las estructuras de todos los estados, ¿no? Como todas estas otras cosas que nos dicen, pues sí, no estamos en guerra, pero sí necesitamos un cuerpo de seguridad, ok. Pero entonces el cuerpo de seguridad y mucho del aumento presupuestal que se ha dado este sexenio y también desde el anterior, ha sido para materia de securitización de las fronteras, ¿no? Entonces, las personas que están huyendo de contextos hiperviolentos en el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, vienen y entonces parte de las acciones que se dedican de la militarización o el presupuesto para la seguridad nacional es para detener, regresar, ¿no? Como todas estas acciones que se hacen contra las personas migrantes o que están en tránsito, ¿no? Entonces, eso, y también está probado que a mayor cantidad, a mayor presencia de fuerzas militares o fuerzas de seguridad, también hay mayor índice de violaciones a derechos humanos en los territorios en que se encuentran, ¿no? Entonces, existen muchos abordajes por donde quisiera hacer. Por ejemplo, yo te diría cómo focalizarlo mucho. Si tú quieres decir, bueno, ¿cómo podemos repensar la seguridad en temas de el ejército frente al crimen organizado? Entonces podrías dialogar solo desde ahí. Pero pensar en como una postura única de lo militar o las fuerzas de seguridad frente a como un contexto, un país, etcétera, creo que es bastante complicado, ¿no? Pero sí, yo te diría que o partiría desde un punto en que la fuerza no es necesaria, ¿no? Como estas estructuras ya no son necesarias y pues tampoco son capaces de llevar a cabo su función porque están rebasadas, porque existe como muchas crisis que tienen que atender y también no tienen las condiciones, el salario, ¿no? Y también hay mucha violencia al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, como yo te recomendaría, Ana, que como focalizaras un poco exactamente la línea y sobre eso ir estudiando, ¿no? Como también solamente estudiar a Fuerzas Armadas y al interior de su estructura es también descubrir un montón de violencias que replican, ¿no? Al interior y que pues ahí están. No sé si más o menos respondí tu pregunta, pero también parte de la charla es detonar muchas más preguntas como al interior de ustedes y su investigación. Sí, está bien, porque igual lo decía, porque en el caso de acá yo soy de Ecuador y entonces acá se analiza mucho cómo el tema del militarismo como que está intrínsecamente ligado más a una masculinidad un poco más violenta Claro. y suele ver mucho el caso de que las mujeres y las niñas en conceptos de conflictos son como las primeras víctimas siempre. Claro, sí, acá también. Y parte de como los discursos es de que sí, las mujeres ya van a poder enlistarse en las fuerzas militares. Es como no queremos, no son necesarias, no los necesitamos. Necesitamos otras estrategias que atiendan lo que ustedes están haciendo, ¿no? Como sí, es que para que las mujeres participen en la guerra, no queremos guerra, ¿no? No, sí, que las feministas, es como no, porque son estructuras que históricamente son muy violentas, ¿no? Y que simbolizan y replican como todas esas dinámicas. Bueno, si nadie más tiene preguntas, me voy porque ya se nos está acotando el tiempo. Algunos casos de aterrizaje que hago yo actualmente en mi día a día, particularmente en la incidencia. Desde gobierno trabajamos mucho en la internacionalización de los estados y la acción estatal, ya sea llámese relaciones exteriores a nivel federal, en nuestro caso, o la internacionalización de los estados no centrales, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, desde Amnistía Internacional me ha tocado hacer acciones de incidencia, que es un poco a realizar acciones como peticiones, reuniones, protestas, reuniones con varios comités, envío de notas, ¿no? Todo lo que en la imaginación nos pueda dar para incidir en ciertos momentos específicos o con ciertos actores sobre temas particulares. Me tocó participar en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer este junio pasado para poner sobre la mesa de discusión a mujeres buscadoras.
Mujeres buscadoras es un gran tema para México, ya que tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y de esas más del 95% son buscadas por mujeres, ¿no? Entonces es una problemática que existe en nuestro país y eso me toca a mí llevar a las mesas de discusión entre los órganos especializados de Naciones Unidas como la CEDAW. Ahora está pasando, y justo hoy vengo de ahí, la Conferencia Regional de la Mujer, de la CEPAL, y también es llevar, como estar en estos espacios y siempre que se abra el micrófono, siempre que hay una oportunidad de reunión, es hablar del tema que me involucra, ¿no? Que igual puede ser militarismo, puede ser mujeres buscadoras, puede ser cualquier tema. Entonces, parte de ahora incidir, y particularmente desde sociedad civil, es estos espacios que se abren para sociedad civil dentro de los órganos regionales, internacionales, e ir haciendo como este posicionamiento poco a poco, ¿no? A veces es un poco más fuerte, como una protesta en la mitad del evento, y otras veces es mucho más diplomático, como una reunión bilateral para presentar puntos que nosotros como sociedad civil, como Amnistía Internacional, requerimos. Y eso también son desde articulaciones feministas, ahora que estamos con la conferencia regional, se hace con todo el comité a nivel América Latina y el Caribe. Entonces, son parte de la acción que ahora me toca hacer y que ahora me toca aterrizar, porque también si no vas desde una mirada, pues ya no de género, feminista, interseccional a estas discusiones, claro que las compañeras colombianas o las haitianas te van a decir, pero ¿por qué no mencionas a las afros, no? ¿Por qué no mencionas a las mujeres negras? Claro que te van a decir las andinas, ¿por qué no mencionas a las mujeres indígenas, no? A las mapuches en Chile. Entonces, las discusiones empiezan a darse para allá porque claramente hay más categorías que discutir, ¿no? Entonces ya no es solamente como México, que ya es un macro contexto, sino que ya empezamos a nivel regional a ver categorías y a cómo nos organizamos como sociedad civil. Y igual, las redes feministas en América Latina y su incidencia global. También no sé si a ustedes les ha tocado como seguir algún proceso o estar en algo así, pero todas las de Naciones Unidas, casi todos los órganos que, internacionales, regionales, tienen un espacio de participación de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, si México va a ser auditado en caso de la CEDAW, que acaba de pasar, se abre un calendario, México va a rendir su informe en mayo. Entonces, meses antes, particularmente como 4 meses antes, se abre un espacio para que sociedad civil y otros sectores manden informes sombras, ¿no? Que entonces yo voy a mandar mis 15 páginas sobre la situación que me preocupa a mí, que puede ser mujeres buscadoras, derechos sexuales o reproductivos, y entonces yo le digo a Naciones Unidas, todo está pasando. Y así como yo, otras 60 organizaciones mandan, las expertas que van a auditar a México lo revisan y entonces cuando México va y presenta un informe, que normalmente los estados presentan los avances, entonces dicen, no, pero a mí me preocupa porque tu sociedad civil me hizo llegar tantos puntos y hay tantos desaparecidos y hay tantas niñas embarazadas, ¿no? Entonces como empieza este diálogo y que se media a través de los organismos. Y adicionalmente funciona mucho la presión mediática y el posicionamiento de la agenda, la que tú requieras. Entonces, también como la acción en redes sociales es indispensable, particularmente porque ahora son las juventudes quienes están como generando ese diálogo en los espacios. Entonces, apenas voy viendo tu comentario, Lidia, perdóname. Sí, me regreso un poquito, Lidia, a lo que preguntabas, si el concepto de seguridad humana aplica a ambos géneros. Sí, el concepto de seguridad humana está enfocado más allá de los derechos humanos, está enfocado a la seguridad en todos los aspectos para todas las personas en todos los países. Es bastante reciente, se está construyendo en Naciones Unidas, hay algunos proyectos que se van a implementar este año en México y en América Latina, porque creo que son fondos compartidos, pero está pensando en que la seguridad ya no solamente sea física o de que nos van a invadir, vamos a entrar en guerra, nos van a atacar, sino está pensado en que la seguridad humana te permite dormir bien, asistir a la escuela, estar alimentado, no sufrir discriminación por ninguna categoría, seguridad física claramente, seguridad climática, pero está pensado que frente a todas las posibles amenazas está el centro de la persona, ¿no? Entonces, como por ahí va. No sé si te expliqué bien, pero igual me puedes
puedes abrir micrófono o mandarme otro mensaje, ya lo voy a revisar. Eh, ah, Listo. Y entonces tengo algunos retos generales que tenemos hasta ahora. Un poco la línea fue explicar o detonar más preguntas sobre lo que ustedes aprenden, sobre lo que ustedes cuestionan. Desde los enfoques feministas, no solamente es de género, que sí sirven, pero irnos un paso más allá y particularmente hacia donde ahora se están como posicionando todas las discusiones. Algunos retos que ustedes conocerán perfectamente, el ascenso de la derecha en todo el mundo. Háblese de Trump, de Bukele, de Milei, y eso solamente en la América Latina, ¿no? Por mencionar algunos casos, pero tenemos la réplica en todos los países. Y pensando que el ascenso a la derecha no solamente es como que sean conservadores, sino que es una acción activa para revertir políticas de igualdad, de educación sexual, etcétera, que han costado varias décadas a los movimientos, no solamente a los feministas, sino a los movimientos de toda índole, ¿no? Pensando que también están como los movimientos sindicales, los movimientos de la diversidad sexual, etcétera. En el caso de México y de todo el mundo, estamos sufriendo por la desaparición de la USAID. En febrero, a partir de los decretos presidenciales de Donald Trump, muchas de las organizaciones de Naciones Unidas, de las agencias y sociedad civil han cerrado oficinas no solamente en territorio, pero sino también oficinas centrales, porque el 1% del PIB de Estados Unidos financiaba muchos proyectos humanitarios y solamente quedaron los prioritarios para ellos, que no tienen... Sí, como en el caso mexicano, que somos los vecinos, algunos proyectos que quedaron abiertos fueron los de retorno asistido, por ejemplo, retorno voluntario, creo que les llaman, pero refugio se cayó, migración en general se cayó, ¿no? Entonces, estamos sufriendo bastante y ahora están surgiendo otras iniciativas desde Asia y particularmente la Unión Europea, Cooperación Sur-Sur, que están surgiendo para un poco intentar solventar y adicionalmente el Estado también liberó muchos fondos. Despriorización de las cuestiones humanitarias en un contexto genocida, entendiendo todas las guerras que están pasando en curso, que estamos visualizando desde ¿no? Como todos los aparatos que tenemos, y como en la coyuntura con los recortes presupuestales, los estados han decidido como elegir una batalla a la vez, ¿no? Entendiendo como no vamos a centrarnos en el conflicto palestino porque tenemos una crisis de personas migrantes, ¿no? Que habitan o transitan nuestro territorio, y entonces los servicios no nos dan abasto, y entonces nos vamos a centrar en la militarización de las fronteras, etcétera. Entonces, han sido esos diálogos que cada país, de acuerdo a sus contextos, y ya sea climático, por guerras, ¿no? Por tensiones económicas, por bloqueos económicos, han decidido como ajustar, particularmente en la coyuntura de los cortes presupuestales y el cierre del espacio cívico, satanización de las organizaciones de la sociedad civil. Esto se ve en contraposición con pues el ascenso de la derecha, ¿no? Como es que es como somos intervencionistas, agentes extranjeros que queremos desprestigiar al gobierno y un poco como esa línea. Y pues eso ha provocado el cierre al diálogo con las autoridades, que anteriormente, y depende de cada gobierno, tenían mayor o menor apertura, pero es una línea que se está viendo en todo el mundo. Y hasta ahí no sé si alguien tiene preguntas. Es más o menos como... es más o menos las generalidades de cómo ha funcionado o cómo hemos transitado de solo tener perspectiva de género a un análisis mucho más enfocado en los movimientos sociales, particularmente el feminismo, y en una coyuntura bastante difícil que tenemos como a nivel internacional, financiero y de derechos humanos. Me dice Erika Pavón. Soy venezolana y la parte de presas políticas observo que son más vulnerables temas, violaciones sexuales, maltrato, torturas, al igual que las presas en países con conflictos bélicos. En ese punto, pregunto, ¿hay desigualdad en esa seguridad humana? Yo creo que no se contraponen. La verdad es que la seguridad humana es un concepto bastante nuevo, que apenas están como teorizando desde todo. Yo en primera instancia te diría que sí,
¿no? En estos contextos en que la violencia sexual no es exclusiva para las mujeres, pero es mayoritariamente las que sufrimos las consecuencias. Pero sería una pregunta que me llevaría a Erika y tal vez después te la respondería un poco cuando se profundizaba más. Básicamente, la seguridad humana es generar un piso base holístico para todo el mundo en todas las condiciones, que claramente no aplica lo mismo para una europea que para una venezolana encarcelada ¿no? Como por considerarse como contraposición al gobierno. Pero sí, es muy, muy interesante tu pregunta en ese sentido. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. De nada. Me dice Ángela, ¿cómo podrías analizar las perspectivas de género de RI en Medio Oriente? Em, no si, algo que voy a poner en el radar es que si analizamos con perspectiva de género, tu referente siempre vas a ser tú, ¿no? Del país que vengas. Particularmente tenemos nosotros una construcción muy occidental de lo que debe ser, y entonces que las mujeres debemos estar en los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Y como todo esto que hemos creado. Creo que yo optaría por acercarme desde las acciones que se han hecho desde Medio Oriente y las mismas mujeres que han hecho los movimientos allá y que están teorizando desde allá, ¿no? Para entender, porque entonces para nosotros chocamos mucho cuando decimos, pero es que ¿por qué quieres usar un velo, ¿no? ¿Por qué quieres tener una burka? Porque entonces el sistema funciona y tú quieres usarlo porque estás colonizada y tienes como el patriarcado intrínseco, y ellas dicen, no, es que yo quiero, ¿no? Como yo ya teoricé, yo conozco todo y yo quiero. Entonces se vuelven discusiones muy, muy difíciles, pero creo que también es entender desde donde tú lo estás viendo, esta perspectiva de género, y también la discusión que puedes tener con una mujer que está consciente de su situación, que está analizándolo y que nos tiene las opciones tal vez, o tal vez no, dependiendo de qué país de Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces que ellas te puedan decir más sobre qué quieren, ¿no? Sobre qué desean, porque a lo mejor es como, bueno, de acuerdo a mi religión, yo lo quiero usar y eso es totalmente válido, ¿no? Porque también nosotros, nuestras aspiraciones como feministas, como desde la perspectiva de género, es claro, yo quiero tener un doctorado y luego irme a viajar y luego tener mi casa y mi carro, que son también muy capitalistas porque hemos creado ese sistema, ¿no? Entonces, creo que sí puedes analizarlas, pero creo que será muy difícil como analizar desde tu perspectiva, que es muy occidental normalmente, o sea, por ejemplo, la América Latina tiene perspectivas muy occidentales y que sería un buen ejercicio como primero rastrear, mapear qué están diciendo las mujeres de allá, ¿no? Qué están, cómo hacer ese acercamiento antes de tú asumir. No sé si te respondí o te di más preguntas, pero creo que ambas serían buenas opciones. Isabela, soy estudiante de estudios internacionales de la Universidad de Santa María. Con mucho gusto, Isabela. Igual también la última presentación les quería dejar como un tema de empleabilidad que también me pidieron de la escuela. Em, Les voy a dejar también mis redes sociales. Yo publico algunas convocatorias cada semana a nivel América Latina, principalmente México, pero también como algunas opciones de pasantías y trabajos que pueden tener. Y como algunos consejos en general, ¿no? También siéntanse con toda la confianza, todas las personas que están aquí o que conozcan, de escribirme directo si tienen alguna duda de necesito material para leer en este tema, ¿no? Ya sea en África, Medio Oriente, Asia Pacífico. Tal vez no lo tenga yo, pero los puedo investigar o las puedo vincular con alguien que sí tenga la línea de investigación. Porque justo no es tan fácil encontrar, ¿no? Como yo también aún batallo mucho para encontrar como estos espacios de vincular género, feminismos y relaciones internacionales, que es un tema muy incipiente. Y en temas de empleabilidad solamente tal vez les pondría como involucrarse más en las redes sociales y la generación de contenido como generalidad, ya que la gente necesita escuchar la visión de las relaciones internacionales, ¿no? En lo que hemos aprendido desde la geopolítica y cómo están funcionando y cómo estamos en este contexto de crisis y guerras en todas partes. Entonces, creo que somos voces que tenemos mucho que aportar y que casi no estamos ahí, ¿no? Son muy, muy medidos, son muy académicos los espacios.
Actualización y vinculación a través de LinkedIn. Esto, mándenme un mensaje, pregúntenme, yo quiero saber esto, sabrás tú, conoces a alguien, no pasa nada. Si no soy yo, a cualquier otra persona que les guste su línea de investigación o su trayectoria profesional, y no les va a pasar nada si mandan un mensaje, solicitan una reunión, ¿no? Porque al final eso hace redes, ¿no? Y eso es lo que he aprendido en estos par de años ya. Prácticas profesionales y pasantías pensadas. Si te gusta un tema, investiga qué instituto, qué organización de la sociedad civil, qué actor cerca de ti, o tal vez no, porque ahora también está la virtualidad y eso ayuda mucho, hace eso. Y pide una pasantía, pide hacer tus prácticas, tu servicio social, y anímate a mandar ese mensaje, ese correo, porque muchas veces, y ese es mi caso de éxito personal, yo entré hacia gobierno, ¿no? Entonces es muy fácil o hacer las redes de futuras profesionales o dar ese paso para la empleabilidad. Entonces, pero sí hagan ese paso pensado. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿A qué me quiero enfocar? Mapear qué existe y después cómo hacer esa petición. Y finalmente, construir una red de contactos en estas prácticas, en LinkedIn, en los espacios que te vayas a reunir, en la conferencia, siempre hacer conscientemente esta red de ella me gusta el tema que trabaja, le voy a escribir, la voy a saludar y por si se requiere, ¿no? Sí, y sería como algunas recomendaciones generales que tendría para los estudiantes y pensar en la generalidad de esta presentación, de incluir a las mujeres en lo internacional. Vamos a mudar de ahí a repensar la historia y el sistema desde lo internacional, ¿no? Como ya no solamente es que las mujeres estemos, sino que repensar el por qué no estamos, el qué estamos y qué hace falta. Les dejo mis redes, siéntanse libres de escribirme, seguirme, lo que requieran. Y listo, hasta ahí terminaría todo. Sí, muchas gracias, Saraí. Agradecemos profundamente a nuestra ponente por su tiempo, experiencia y valiosas reflexiones. En lo personal, también como estudiante de Relaciones Internacionales en Perú, es muy importante para todos y en específico también para mí, que también se pueda dar ese tipo de espacios para estos temas tan importantes como son en la agenda internacional, como en cada país, porque como se especificaba también, cada país es un mundo diferente y más en ese tema de los feminismos, que se data de siglos atrás pero que aún hay carencias en su teoría o en la práctica. Entonces, en nombre de CIBEI, esperamos que la información y reflexiones compartidas hoy les resulten valiosas y que les inspiren a seguir profundizando en el tema tratado. Les invitamos a estar atentos a todas nuestras próximas actividades y nuevamente muchas gracias, Araí, por tu excelente ponencia y por tu tiempo. Y que sigan siendo parte de la comunidad internacional. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos por escucharme, les deseo una bonita noche y estamos al pendiente de cualquier cosa que requieran. Un abrazo, Valeria, un abrazo a todos. Listo, gracias. Chao.